Termoelectricidad. Durante el siglo XIX se descubrieron varios fenómenos que vinculan el transporte de energía térmica y las corrientes eléctricas en materiales sólidos. Estos fenómenos se conocen como efectos termoeléctricos. En 1821, Thomas Seebeck realizó varias investigaciones para establecer la relación entre el calor y la energía eléctrica. Experimentó con la unión de dos láminas de cobre y bismuto unidas por un extremo en el cual se aplicaba calor, y así se generaba una corriente eléctrica. Esto mientras se mantenga la diferencia de temperatura entre sus extremos frío y caliente. En 1834, Jean Peltier describió el efecto del paso de electricidad por conductores eléctricos de distintos materiales. Realizó un experimento en el que se hacía pasar corriente por la unión de zinc y antimonio. La unión estaba en contacto con una gota de agua. Al pasar la corriente en un sentido, la gota de agua se congelaba, y al cambiar de sentido el flujo de corriente, la gota de agua se derretía. Interesante, ¿no? William Thomson, Yo te conozco. mejor conocido como Lord Kelvin, interrelacionó los efectos termoeléctricos de Seebeck y Peltier. Hoy en día se entienden como dos aspectos de un mismo fenómeno y reciben un tratamiento teórico unificado. Una celda Peltier moderna, cuando se conecta a una fuente de voltaje, una cara se enfría y la otra se calienta. Y recíprocamente, cuando una cara está caliente y la otra fría, se produce un voltaje. Así pues, sus aplicaciones son básicamente congelar o producir energía. El primer dispositivo experimental está formado por una celda Peltier conectada de la siguiente forma. La cara que se va a calentar, la TH, está pegada con pasta térmica a un disipador de aluminio. Esto es muy importante porque una celda sin disipador se calienta bastante y muy rápido y se puede llegar a fundir. En este primer experimento vamos a producir energía, por lo que la celda está conectada al voltímetro para medir el voltaje producido. El voltímetro marca 0.186 volts. El disipador se encuentra parcialmente sumergido en agua a 66 grados y la temperatura que tiene la parte baja de la celda es aproximadamente de 56 grados. No podemos sumergirla por completo dado que la celda no se debe mojar tanto. Tenemos hielo fundente, lo cual significa que es hielo a punto de derretirse. Ese hielo está a 0 grados. Lo tenemos envuelto en aluminio para manejarlo de forma más cómoda y lo ponemos en la cara fría de la celda, en la TC. Vemos inmediatamente que el voltaje responde, aumenta e inmediato supera los 2 volts. Aquí presiono un poco el hielo para tener un contacto más pleno y llega hasta los 2.24 volts. Podemos apreciar también que si levantamos los hielos, inmediatamente el voltaje baja, ¿no? Si regresamos los hielos, el voltaje vuelve a subir. De esta forma, con esta delta T, con esta diferencia de temperatura, estamos generando energía. Le permitimos al agua caliente enfriarse para así tener diferentes valores de delta T, diferentes diferencias de temperatura, y vamos registrando los voltajes que el multímetro nos marca, ¿no? Con esto creamos esta gráfica en la cual apreciamos una clara relación lineal, es decir, el voltaje responde de forma proporcional a la diferencia de temperatura. La pendiente de esta gráfica, alfa, es el coeficiente de Seebeck. Cada material tiene un coeficiente de Seebeck distinto, en este caso es de 41.8 milivolts por grado Kelvin. Cabe recordar que un grado Kelvin y un grado centígrado tienen la misma magnitud, el mismo tamaño. Así que este resultado nos dice que por cada grado de diferencia de temperatura entre las caras, podemos producir alrededor de 41.8 milivolts. Para el segundo experimento, ahora sumergimos el disipador en agua más fría, está a 13 grados el agua, la celda también se encuentra a 13.4 grados más o menos. Procedemos a conectar la fuente de voltaje que ya está unida a las terminales de la celda Peltier. E inmediatamente medimos los cambios en temperatura en la celda. Vemos como rápidamente llega a -7, -11, -18, -20. El límite inferior del termómetro infrarrojo es de -25. Es por eso que después de ahí deja de marcar la temperatura, de hecho nos marca error. Pero por lo menos la celda está más fría que -25 grados centígrados. Colocamos unas pequeñas gotas de agua encima y vemos cómo inmediatamente se empiezan a congelar. Tardan muy poco tiempo en congelarse cada una de las gotas.
Cabe mencionar que la fuente de alimentación está proveyendo con 12 volts a la celda Peltier. El multímetro está conectado a ella justamente para darnos la lectura del voltaje que está siendo suministrado. Vemos cómo las gotas se solidificaron. En este momento agrego más agua, muchas más gotas de agua para tener un buen bloque de hielo, es el objetivo. Vemos que no tardan mucho en empezar a solidificarse. Y aquí medimos la temperatura que alcanzó ese pequeño bloque de hielo. Vemos que de hecho sigue bajando. Está en menos 20 grados ya. Menos 23, menos 24. Ya se acercaba al límite de nuestro termómetro infrarrojo. Lo tocamos, está totalmente sólido. Cabe recordar que la otra cara de la celda, la que está en contacto con el disipador, esa se está calentando y está calentando un poco el agua, pero al ser bastante agua es muy poco lo que la calienta. Procedemos a desconectar la fuente de poder para que deje de suministrar voltaje a la celda. E inmediatamente lo que esperamos es que el pequeño bloque se despegue de la superficie TH. Aquí lo despegamos y podemos ver que es un pequeño bloque de hielo, el cual de hecho no se derrite en la mano rápidamente porque está a más o menos unos menos 24 grados centígrados. Para el siguiente experimento ponemos la celda Peltier en contacto con la piel. En la primera foto nos mantenemos quietos, simplemente ponemos la celda y vemos el resultado en milivolts y nos marca 22 milivolts. En la siguiente foto subimos la manga del suéter y podemos observar cómo la lectura en milivolts se reduce, esta vez a 13 milivolts. Los invito a pausar el video y pensar en la causa. Después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Así es, la celda obtiene su energía de la diferencia de temperatura entre las caras. Al subir la manga del suéter, lo que hacemos es aislar a la celda y que ésta adquiera la misma temperatura por ambas caras. Entonces, si no hay diferencia de temperatura, si delta T es 0, el voltaje que produce también es cercano a 0. En la siguiente foto, ahora estamos caminando alrededor de la habitación y entonces una brisa fresca golpea a la celda en el lado expuesto y esto provoca que ese lado se enfríe un poco más en comparación con la temperatura corporal de alrededor de 36 grados. Es así como podemos producir 44 milivolts, justo el doble que cuando estábamos quietos. En la última foto colocamos un hielo en la cara expuesta de la celda y la lectura en voltaje ahora crece bastante más, llega hasta los 584 milivolts, es decir, crece más de 10 veces con respecto a cuando nos estábamos moviendo. Así que después de todo, el cuerpo humano sí puede funcionar como una batería. Se teoriza también sobre ropa o tintas tatuables que sean termoeléctricas. La idea aquí es generar suficiente energía para cargar dispositivos de uso cotidiano como relojes inteligentes, audífonos, LEDs para precaución en ciclismo urbano, etc. Si maximizamos el área del cuerpo humano que está en contacto con el material termoeléctrico, sería posible comenzar a generar voltajes más altos. Como ya demostramos también, entre menor sea la temperatura del ambiente, más energía se puede generar. Y ahora, en el último experimento, conectaremos dos celdas Peltier en serie y veremos si el voltaje que producen es proporcional, es decir, el doble de lo que produciría una sola celda. Sumergida en agua, ahora a 50 grados, y con hielo fundente a 0 grados, es como se encuentran las dos capas de la celda. Ponemos el hielo en contacto con la capa fría y vemos de inmediato que el voltaje empieza a subir hasta llegar a 3.9 volts. Lo que produciría una sola celda es de 2.09 con esta diferencia de temperatura, así que el doble habría sido 4.18 volts, pero en 3.9 estamos bastante cerca. Así que podemos considerar que el voltaje final es la suma de los voltajes de cada una de las celdas. Existen muchas aplicaciones de la termoelectricidad, una de las más notables es en las sondas espaciales, las cuales traen un isótopo radioactivo dentro y esa es la fuente de calor y afuera, bueno, tenemos el frío del espacio y así es como tenemos la diferencia de temperatura que necesitamos para producir energía. Los isótopos pueden producir energía
por 87 años, por ejemplo, si es plutonio 238, o por alrededor de 29 años si se trata de estroncio 90. Esta tecnología aprovecha diferencias de temperatura en la naturaleza, pero también puede aprovechar el calor residual en el escape de un automóvil o en la salida de vapor caliente de un proceso industrial. En los últimos años se ha logrado medir las propiedades eléctricas y termoeléctricas de moléculas. La investigación actual apunta a crear materiales termoeléctricos más eficientes, más resistentes y económicos. Seguramente la termoelectricidad dará de qué hablar en el futuro cercano. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima.